Vamos a presentarlo primero a Mauricio Fil. Se desempeña como profesor de prácticas del lenguaje y literatura en escuelas secundarias y educación de adultos. En el 2005 publicó la novela Full de Haces, premiada en el Soriano de novela. En adelante fue el editor responsable de la editorial Estanislao Balder, en la que publicó autores especializados en la crítica literaria y estudios culturales, junto a escritores locales y poetas emergentes. Entre el 2008 y 2015 se desempeñó como director coordinador de la Secretaría de Cultura en la Municipalidad General Pueyrredón, egresado como profesor y licenciado en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se encuentra inscrito en la actualidad en la Maestría de Historia de la Universidad. Y bueno, vamos a darle la palabra para que bueno, un poco nos hable de su temática. Le voy a pasar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar presente. Bueno, decían que Daniel iba a musicalizar para relajarnos, pero estando Hugo presente eso va a ser muy difícil que podamos relajar un minuto. Bueno, estaba pensando, digamos, no tengo mucho para decir, la verdad es esa. Tengo más cosas para pensar que para decir. Lo primero que se me ocurre pensar es que no es casualidad esta situación, que esta situación que estamos viviendo, que no vamos a ampliarla, tenga un correlato tan directo con la crisis del 2001, con la salida de la convertibilidad. La salida de la convertibilidad tampoco dejamos de tener, Secretaría en ese momento era ente de cultura. Primera coincidencia. Segunda coincidencia, cuando avanza, con los 90 en todo caso, cuando avanza gobiernos liberales, se repliega el Estado de muchas actividades y solamente el Estado avanza en tareas represivas. Mar del Plata, en lo que va del año, lleva 4 personas muertas en situación de calle, 2 en la última semana. Es un dato tremendo y que en algunas gestiones, a lo largo de la historia de Mar del Plata, la Secretaría de Cultura o la gente que estaba en cultura tenía competencias sobre esas cuestiones. Digamos, se trabajaba activamente en ese lugar, digamos. Primera cosa, saquemos la idea de que cultura tiene que ver solamente con la producción de espectáculos. La producción de espectáculos la hagan los productores de espectáculos que lo hacen muy bien. La Secretaría de Cultura o el ámbito de cultura de un gobierno, en este caso municipal, tendría que tener otras competencias que no es la de estar peleándose con Carlos Rottenberg para ver quién vende más entradas de un teatro. Primera cosa. Otra cosa, íbamos a charlar sobre la importancia de los artistas locales en la agenda cultural, la agenda pública, perdón. Entonces digo, por ahí estaría bueno pensar esas cosas. ¿Qué es un artista? Un artista, según mi punto de vista, creo que lo comparto con muchos de ustedes, es un productor de bienes y servicios, es un productor de objetos que tienen un valor simbólico y tiene un valor objetivo que se lo da el mercado de esos bienes. Digamos, un tipo que labura, le hace una obra de teatro, cobra una entrada, corresponde que así lo haga. Ese valor se fija en un mercado y ese artista pone en juego su prestigio, pone en juego su dinero, pone en juego sus expectativas, pone en juego muchísimas cosas. Y eso hay que respetarlo y valorarlo. Y eso empieza a formar parte del patrimonio de la ciudad. ¿Qué es local? ¿Qué es un artista y un artista local? Bueno, es como un residente. No es como es un residente de la ciudad. ¿Sí? Y esto quiero decir, saquémonos un poco esa idea de que lo local es lo contrario a lo internacional, esa idea del modernismo, de internacionalismo, regionalismo. Bueno, ya para eso ya está. Ya pasamos también la etapa del multiculturalismo. No, ya pensémonos que un artista, productor de ese bien, de ese servicio, de ese objeto por el cual intenta ganarse ilícitamente su ingreso, su vida, ese artista necesita del Estado una protección, como la necesita un facendero en un condominio
un farmer, un granjero, un chacarero, digamos. Necesita que esa producción sea protegida por el Estado. Entonces, si va a venir alguien a competirle, necesitamos cuidarlo. ¿Sí? Necesitamos subsidiarlo, necesitamos promover la actividad que realiza. En esos términos tan concretos y tan materiales. Después discutimos de dónde salen los recursos. Pero eso tiene que estar presente, no podemos hacerlo. Y hay que reconocer el trabajo que se hace, entre comillas, del sector privado de la cultura. Digamos que es mucho más valioso que lo que se hace institucionalmente. De eso no tengan nunca tengan dudas sobre eso. Por lo menos es lo que yo creo. ¿Qué es agenda? Agenda es algo que debe ser hecho. ¿Sabes? En latín, los que hablaban latín decían cuando sentían la obligación de que algo debía ser hecho, usaban la palabra agenda. De ahí nos viene a nosotros. Pero nos olvidamos que tenemos el deber. Es algo que ojalá en estas reuniones se pueda consensuar una política, es decir, bueno, estas 2, 8, 39, las que sean, cantidad de cosas, debemos hacerlas en este plazo de tiempo. No es lo mismo resolver un problema ahora que esperar a 4 años, no es lo mismo. Y yo entiendo que hay otras prioridades, está bien, pero digamos, en este área nuestras prioridades son estas, y estos son los plazos. Y si no lo podemos hacer, tendremos que irnos, eso yo. Pero alguien lo tiene que hacer porque es lo que acordamos. ¿Y qué es público? Público es una definición que hicieron los ingleses a finales del siglo XVIII, de ahí viene la palabra pub, que usamos nosotros, la house pub, la casa pública, es el lugar de reunión. Y de alguna forma lo usaban en el sentido del lugar de pertenencia, el lugar de todos. Luego la política evolucionó y la palabra público quedó también con el uso de Estado, ¿no? El Estado es lo público, lo que es de todos. Hoy hablábamos hace un ratito de algo de acá enfrente que es de todos nosotros. Pero ahí importa lo siguiente. Los ingleses a finales del siglo XVIII, teorizando acerca de las competencias que tenía la monarquía sobre algunas cosas, y a la salida del feudalismo y en medio del mercantilismo, se ponen a discutir qué van a hacer con la burguesía emergente, si le van a dar lugar o no le van a dar lugar en las cuestiones de gobierno. Entonces dicen, no, mira, la verdad que estas personas son capaces de cartelizar precios, estas personas son capaces de generar monopolios, estas personas son capaces, en su beneficio, de generar condiciones que son nocivas para el resto, para la gran mayoría. Por lo tanto, ese sector lo vamos a llamar el sector privado de ejercer cargos públicos. Ve bien la diferencia del sector público y el sector privado. Es decir, el sector privado es el sector que está privado de ejercer cargos públicos. ¿Por qué? Porque es evidente que van a ser ventajas para sí, en detrimento de la gran mayoría de todos nosotros. Viendo esas 3 o 4 cosas, me parece a mí que es importante que tengamos claro entonces quiénes vamos a discutir algunas cuestiones y quiénes están en condiciones de llevarlas adelante. Con esto no quiero expulsar a nadie de la vida social y de la vida política. Digo, un tipo que se dedica a producir espectáculos puede poner en el teatro municipal. No hace falta explicarlo porque, ¿está bien? Un tipo que tiene una empresa de negocios inmobiliarios no puede estar en la Secretaría de Obras. Y no hace falta que lo explique, es obvio porque... ¿Vamos? Bueno, entonces, una vez definidas esas cosas, es muy importante entonces la acción política, digamos, me parece que estamos hablando de eso. Y ahí es donde, bueno, por lo menos es lo que yo mejor puedo hablar porque tuve experiencia en ese sector. Viene la definición de qué es cultura en la institución, institucional, en términos institucionales. Y acá hay que sacarse de encima la idea de que cultura en términos institucionales es algo prescriptivo, que el Estado tiene el derecho de decir lo que está bien y lo que está mal. Muy por el contrario, lo que tiene que hacer es tratar de reconocer cuáles son los emergentes culturales géneros y acompañarlos. ¿Cómo?
en un ámbito donde se superpone la política con lo social, que es lo económico. No hay que ir mucho más lejos que pensar en eso. Cómo económicamente se asiste de determinadas emergentes en el sector, entre comillas, privado o no público, y cómo se gestiona lo que está institucionalizado. Y Mar del Plata tiene una gran complejidad en la gestión de lo que ya está institucionalizado, sobre todo en el área de cultura. Mar del Plata no tiene una gran biblioteca, tiene un sistema de biblioteca que lo componen 33 bibliotecas. No es una, son 33 en toda la ciudad. Y eso es una gran obra que han hecho otros gobiernos de darse cuenta de que había que armar cinturones a lo largo de la ciudad y eso tenía que progresar en las plazas y en otros anillos. Mar del Plata no tiene un teatro, ahora no tiene ninguno todavía. La verdad no tiene ninguno. Tendría que tenerlo, sí, tendría que tener un teatro municipal, no, tendría que tener 2, 3. Llegamos a tener 2. Digo, ¿y por qué necesita Mar del Plata tener por lo menos 2 teatros? Porque Mar del Plata tiene una orquesta sinfónica municipal, tiene una banda municipal sinfónica y tiene una orquesta de tango y tiene un programa, un proyecto de orquestas infanto-juveniles. Eso necesita una serie de cosas, pero necesita, quería decir, una sede donde funcionar. Una sede apropiada, un edificio para que funcione eso. No podemos seguir amontonando sillas en los pasillos del Teatro Colón. No podemos seguir guardando en un cuartito que parece el de la película de los hermanos Marx. ¿Viste? Vos sabés gente de no montó todo esto acá con toda la utilería de la orquesta sinfónica. Y no, sin entrar en el detalle del orgánico, digamos, estamos teniendo un orgánico que no alcanza ya para tocar las obras de Mozart. No te digo que vayan a tocar obras que requieren 100 y pico de músicos. No podemos armar un orgánico de 40 y pico para tocar Mozart. Un disparate. Y Mar del Plata, dentro de su patrimonio, tiene una orquesta sinfónica. Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que desarrollarla. Hay que volver a completar el orgánico, hay que llevar a los chicos hay que formar público, hay que llevar a los chicos hay que formar cuartetos de cuerda y llevarlos a tocar a las escuelas. Hay que hacer todo un laburo que no se está haciendo. Hay que tener un teatro para que funcione la comedia municipal, porque la comedia municipal está creada por ordenanza. Es una reivindicación histórica del movimiento teatral de una ciudad que tiene que volver a su lugar. No podemos dejar que eso siga como está. Tiene que haber un teatro donde muchos equipos y elencos independientes tengan un espacio en condiciones para poder mostrar sus obras y trabajar de lo que quieren trabajar durante el verano, durante la temporada de invierno, el verano, eso tiene que estar, no pueden estar. Entonces hay que tener 2, 3 teatros, mínimo. No hay que dar vuelta con eso. Se podrá hacer con desarrollos y inversiones de Estado, se podrá hacer con acuerdos con sectores privados, se podrá hacer. Hay que pensarlo, hay que debatirlo, pero digamos, no podemos esperar 20 años más a que esto, a ver si alguna vez, después que hacemos no sé qué cosa, después que ponemos la cloaca no sé dónde, vamos a ver si hacemos eso. No. Ya está, no. Otra complejidad que tiene la parte institucional de la gestión de cultura en la ciudad de Mar del Plata son los museos. No voy a abundar en esto, pero digamos, en una casa que es la casa de Victorio Campos, 100 y pico de años, la reciente restauración de la Casa Azul de Arroyo, uno de los 5 hitos del movimiento arquitectónico moderno. El Museo José Hernández, propiedad de la familia Pueyrredón. José Hernández probablemente haya estado ahí escribiendo parte del Martín Fierro, y si no estuvo, lo inventamos y lo creamos y está bien. Y así sea, y lo contamos y nosotros estamos orgullosos de eso.